Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes, poder disfrutar de un día más de vida que nuestro Padre Celestial hoy nos está regalando. Y como ya se los he manifestado en otras oportunidades, que siempre es una bendición poder estar con ustedes, compartirles la palabra del Señor, llevarles esa palabra que da vida en nuestros corazones. Hoy quiero llevarles esta enseñanza bajo el título Una conversación restauradora. Algunos recuerdan la crucifixión y resurrección. Jesús pudo haber buscado después de aquel acto, después de su resurrección, él pudo haber buscado a cualquier otro. Sin embargo, uno de los primeros a quien quiso Jesús restaurar y hablar primero fue con Pedro. El mismo que lo negó 3 veces, como lo vemos en Juan, capítulo 21, versículo 15 y 17. Jesús tiene una conversación con Pedro que no solo le devuelve su dignidad, sino que lo reafirma en su propósito. Y yo te invito a que vayamos allí a la palabra del Señor, a Juan, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijitos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a la tierra, vieron brasas y ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. En total, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque la tercera vez se lo dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Jesús tiene una conversación con Pedro que no solo le devuelve su dignidad, sino que lo reafirma en su propósito. Punto número 1 de esta enseñanza: Jesús busca restaurar y no condenar. Pedro había fallado,
su negación de Jesús, como lo registra Lucas, capítulo 22, versículo del 61 al 62, lo dejó con una profunda culpa. Podría haber pensado que su ministerio había terminado, pero Jesús, en lugar de desecharlo, lo busca para restaurarlo. Esto nos enseña que Dios no nos descarta por nuestros errores. Y punto número 2, Jesús nos lleva de vuelta a nuestro llamado, al llamado que Él nos hace. En la conversión, Jesús le pregunta 3 veces, como se los acabé de leer: ¿me amas? Esto registra Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. No lo hace para humillarlo, sino para reafirmarlo en su misión. Cada vez que Pedro responde, Jesús le encomienda cuidar de sus ovejas. Jesús no solo perdona, sino que vuelve a confiar en nosotros. Punto número 3. El amor es la clave de la restauración. Jesús no le pregunta a Pedro si se siente culpable o si promete hacerlo mejor o si no se va a volver a equivocar. Solo le pregunta si lo ama. La verdadera restauración no comienza con un esfuerzo humano, sino con un corazón que vuelve a amar a Jesús por encima de todo. Cuando tú amas a Jesús es porque el amor del Padre está en ti, porque nadie puede amar a Dios si primero no se siente amado por el Padre. Y número 4, Jesús transforma nuestras caídas en nuevos comienzos. Pedro, el que negó a Jesús, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva y predicó con valentía el día del Pentecostés. Su restauración no fue solo personal, impactó a muchos. Dios no puede usar nuestras fallas. Dios puede usar nuestras fallas como testimonios de su gracia. Mis hermanos, concluyo con esta breve reflexión. Siempre hay esperanza en Jesús. Si alguna vez has sentido que fallaste demasiado como para volver a Dios, recuerda esta conversación restauradora. Jesús no ha terminado contigo. Su gracia es mayor que cualquier error. Pero quiero tomarme también unos pocos minutos para instarte a esta práctica, y es una conversación restauradora con nuestros familiares, amigos, esposo, esposa o hijos. ¿Sabes cuánto puede hacer en tu vida una conversación restauradora? Yo te digo que hace mucho. Soy partidaria en fomentar esta práctica. Lo vi en Jesús con el lavado de los pies hacia sus discípulos. Lo veo con Jesús y en este acto de restaurador con Pedro. Jesús pudo llegar a hacer otras cantidades de cosas al aparecer después de su crucifixión y sepultura. Pero una de las primeras cosas que hizo fue restaurar a Pedro. Y si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, le conoces, yo te invito a que entres en esta práctica. Toma la decisión de hablar con ese hijo que quizás te ha costado hablar con él, o con ese esposo que a veces tú dices que es difícil tener una conversación.
o con ese familiar que quizás llevas tiempos que no le hablas porque te hirió, te ofendió o traicionó tu confianza. Pues ten esa conversación incómoda, pero de esa conversación incómoda van a salir grandes resultados, como restaurar el corazón tuyo o restaurar el corazón de esa persona. Mi hermano, mi hermana, de esa conversación pueden aflorar grandes resultados. Esa es ¿cómo te lo dijera? Esa es la palabra o la motivación que yo hoy te doy en esta mañana. Tienes que tener una conversación restauradora. Aprendamos del Señor. Vivamos la palabra. Vivamos su palabra. Pongámosla en acción. Habla con esa persona que hace tiempo no hablas. Quizás con esa hija, con ese hijo, pero hazlo en los buenos términos. Es absolutamente maravilloso cuando Jesús se sienta a hablar con Pedro y como se los leía o se los decía algunos segundos anteriores, Jesús no se sentó a decirle por qué lo hiciste, no hizo reclamación alguna, solamente le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué tal si es lo que hacemos con ese hijo, con esa hija? Y le muestras la aprobación. Lo apruebas como tu hijo y con el amor del Padre. No haciendo reclamaciones, no haciendo críticas, sino simplemente apruébalo y confírmale que es tu familiar, que es tu hijo o que es tu esposo y que tú le amas y que quieres que todo esté bien. Aprendamos de él. Hagamos una corta oración. Señor, gracias porque en ti hay restauración. Aun cuando fallamos, tu amor nos busca. Ayúdame a amarte más y a caminar en el propósito que tienes para mi vida. Y ayúdame, Señor, a reflejarte a ti y a actuar en todo momento como tú lo haces, Señor, porque no soy yo, eres tú el que lo hará a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones.